a la ciudad de las ideas. Bienvenidos cada uno de ustedes. Hoy, aproximadamente hace 18 meses, para ser exactos, parecía que se reunieron 5 sapos para dejar el charco en el que se encontraban. Querían cambiar de ámbito. Uno decidió irse. ¿Cuántos quedaron? 4. La pregunta es tan obvia que seguramente muchos dicen, yo prefiero no contestarla porque esto es una trampa, ¿va? No es entre lo público y lo privado. Quedaron 5. ¿Y saben por qué quedaron 5? Porque una cosa es decidir irse y otra cosa es irse. Las ideas que no tienen acción, que no se ejecutan, no funcionan. Hace 18 meses fuimos a visitar a muchísima gente, fuimos a varias ciudades, a varios estados, y les propusimos hacer un proyecto con un lema, un moto: no te creas todo lo que piensas. Al final de cuentas, después de ver de que existiera la infraestructura, por supuesto el patrimonio cultural, la zona geográfica, etcétera, faltaba la voluntad. Puebla nos recibió con los brazos abiertos. El Consejo de Desarrollo Empresarial, el gobernador, el secretario de Finanzas, toda la gente aquí dijo, aquí se queda esto después de buscar 5 lugares. Lo primero, para empezar las ideas, después de darles la bienvenida a cada uno de ustedes, porque son ciudadanos de las ideas, es gratitud. Les pido por favor un reconocimiento a los poblanos, porque sin Puebla no habría ciudad de las ideas. Muchas gracias. No, we live in a spiral galaxy. So that's confirmed. Now, as I say, there are 400 billion galaxies in the observable universe. It wasn't until 1925 that we knew that our galaxy wasn't the only galaxy in the universe. A very famous scientist named Edwin Hubble at Mount Wilson discovered that there were other galaxies in 1925. So it's only been a little over 80 years. 80 years ago, our galaxy was all there was in the universe. Edwin Hubble gives me great faith for humanity because he began life as a lawyer and then became an astronomer. So there is hope for everyone. Now, what I want to talk about, I thought a good way to begin discussing where we are and beginning this meeting is talking about our future. So what I want to do is tell you how what we've learned has changed our picture of the future. And we now know the future is completely miserable. Now, I admit I wrote this transparency before Barack Obama became president, so the future is now a little better than it was before. You may applaud. You should applaud. Now, I may not have time to finish everything I wanted to say, so I wanted to give you the short version of this talk. And this comes from a graduation address given at a private girls' school, where the speaker began by saying, things are going to get unimaginably worse, and they're never, ever going to get better again. That's basically the theme. Now, I've asked them to lock the doors because I want to write an equation. Because the thing that governs our understanding of the universe is Einstein's theory of general relativity. And I want to write down Einstein's equations here for you. So I've written them in a user-friendly form, I hope. So you're okay with that? Good. Now, it's not completely facetious, because Einstein told us that space is a dynamical quantity that can curve and expand and contract in the presence of matter. And what determines how it curves is the matter in the universe, the matter and energy in the universe. And therefore, what will determine the future of our universe is determining how much matter and energy there is in the universe. Hubble told us in 1925 he discovered the existence of other galaxies. In 1929
universe is expanding. It's expanding in all directions, which means, by the way, that it had a beginning. And that alone changed the whole picture of nature. Scientists up to that point thought the universe was static and eternal. But we now know the universe had a beginning. But the question is, how will it end? Because if it's expanding, then the question is, will the expansion stop and contract and recollapse in a big crunch, the reverse of the Big Bang? Or will it go on expanding forever? And to determine that, we have to know how much energy there is in the universe. And that became the holy grail of cosmology for the 20th century. And we now know the answer, and I want to tell you it. How do you determine how much energy there is in the universe? You weigh the universe. And how do you weigh the universe? You stand on the shoulders of giants. In this case, we'll stand on the shoulders of Einstein. Albert Einstein told us that mass curves space. And he suggested in 1937 that something could happen that he said would never be observed. But he underestimated observers because we observe it. If there's enough mass, he said that light can bend around that mass, and the mass can act like a lens, like in my glasses. It can magnify what's behind it. Or if you think of looking through a goblet, a cut glass goblet, you'll see many different images of the room. And mass can act like that. It can produce many different images of what's behind it, if you have a big enough mass. Now, this picture shows you one of the biggest distributions of mass in the universe. In this picture, from the Hubble Space Telescope, this is a picture of a cluster of galaxies. Every spot in that picture is a galaxy, not a star. And each of those galaxies contains hundreds of billions of stars, and maybe civilizations that are long gone, long, long ago and far, far away. We don't know. But galaxies like our own like to hang around in clusters, big clusters. This picture is tens of millions of light years across. It takes light 10 million years to cross that picture. And this is the biggest distribution of mass in the universe. And if we could weigh clusters of galaxies, we could determine how much mass in the universe there is. And we've been able to do that in the last 10 years because of a picture like this. If you look at that picture, or over here, you don't have to be a rocket scientist to see there are some strange blue things. Those blue things are different images of a single galaxy located 3 billion light years behind this cluster. And that mass in that cluster bends the light and produces many different images of the same galaxy. El mismo fenómeno que Einstein dijo que jamás podríamos observar, pero ahora que lo podemos observar, podemos usarlo porque tenemos la relatividad general y podemos preguntarnos cuánta masa podría existir en ese sistema para poder producir esta imagen. Y esta fotografía nos enseña dónde está la masa. Cada pico es una galaxia. Pero lo primero que notamos es que la mayoría de la masa de estas galaxias no es donde están las galaxias, sino que es donde está oscuro. La mayoría de la masa del universo, la mayoría de la masa en nuestra galaxia y en conjuntos de galaxias es invisible. Hay 50 veces más masa en este conjunto de lo que podemos ver con nuestros ojos. Y los físicos no son muy buenos para los nombres, entonces de su manera imaginativa le dicen materia oscura. Y el universo está dominado por la materia oscura. Y las personas como yo pensábamos durante mucho tiempo que quizá había suficiente materia oscura para detener la expansión del universo. Ese era el conocimiento convencional, pero con esta fotografía y similares ya hemos podido pesar el universo y les quiero mostrar la respuesta. Quizá no les impresione, pero cuando los físicos sacan un número importante le dan una letra griega, y la letra griega omega fue lo más importante de la física en el siglo XX, porque el omega es la tasa de cantidad de materia que existe en el universo en comparación con la cantidad de materia que necesitaría para detener la expansión. Y si es 1, la expansión se va a detener, y si es más de 1, la expansión se detiene y se colapsa, y si es menos de 1, la expansión continuará para siempre. Y ahora sabemos que este número es 0.3.
Entonces, parece que hemos... Pero este punto 3 significa que la geometría del universo está abierta. La geometría del universo podría estar cerrada. Si hubiera suficiente materia en el universo, esto se cerraría, se colapsaría. Entonces, si vemos ahora, aparentemente, tenemos razón, sabemos que el universo es abierto, pero hay un problema. Yo soy físico teórico. Como yo sabía la respuesta, aún antes de que los observadores nos lo dijeran. Siempre sabemos las respuestas, a veces nos equivocamos, pero sí sabemos las respuestas. Y sabíamos que teníamos que vivir en un universo plano, no abierto, entonces omega tenía que ser equivalente a 1, porque un universo plano es el único universo matemáticamente hermoso. Pero los observadores nos decían otra cosa. Ahora, ¿no sería mejor que poder medir la geometría del universo en lugar de sumar masa, etcétera? Bueno, en la última década ya lo pudimos hacer. Pudimos determinar la geometría del universo directamente. Hemos podido determinar la curvatura del universo y les quiero mostrar cómo lo hemos podido hacer. La pregunta que les quiero hacer es, ¿cómo podríamos medir la curvatura de la Tierra si no pudiéramos rodearla? O si no pudiéramos subirnos a un satélite y mirarlo desde arriba. ¿Cómo sabríamos que es curvo si se ve plano? Bueno, la respuesta es que dibujamos un triángulo y después tendríamos a un estudiante de prepa europeo y le pediríamos que nos dijera la suma de los ángulos del triángulo. La mayoría de mis estudiantes americanos desafortunadamente no podrían darme esa respuesta. Y si ustedes recuerdan, la suma de los ángulos del triángulo es 180. Si piensan en una esfera, podrían hacer algo distinto. Yo puedo dibujar un triángulo sobre la superficie de la Tierra y permítanme hacerlo. Podría yo tomar parte del triángulo y ponerlo en el ecuador y tener un ángulo hasta el polo norte y otro de nuevo hasta el ecuador. Y este es un triángulo con 3 ángulos rectos. 3 por 90 son 270. Entonces, si yo dibujara un triángulo suficientemente grande en la superficie de la Tierra, sabría que la Tierra no es plana. Ahora, resulta que esto es absolutamente cierto aún para el universo tridimensional. Si podría encontrar un triángulo suficientemente grande y medir los ángulos, me daría cuenta si el universo es plano o no. Y ya encontramos ese triángulo debido a la más emocionante observación que hay en la cosmología. Esto es el cósmico de microondas, y esto se descubrió en New Jersey en 1965 por 2 científicos que no tenían ni idea lo que estaban haciendo, pero de cualquier manera ganaron el premio Nobel porque encontraron la señal del Big Bang. Muchos de ustedes lo han visto. Si ustedes tienen una televisión y no está conectada a un cable y esperan hasta que se apaguen todas las estaciones televisivas, si es que eso sucede, y radiación que nos llega interactuó con la materia hace 14.000 millones de años, porque podemos medir esa radiación, podemos obtener una imagen de cómo se veía la Tierra en ese momento. ¿De dónde viene esto de antecedentes de microondas? Si miramos el universo, estas no son espermas, son galaxias. Y al mirar esto, podemos ver galaxias que están a 1.000 millones de años luz. O sea, las estamos viendo como se veían hace 1.000 millones de años. O sea, estamos haciendo arqueología cósmica. Y al mirar más y más lejos, estamos viendo más y más hacia atrás. Entonces, podemos inclusive pensar en ver el Big Bang. Bueno, no podemos llegar hasta el Big Bang porque entre nosotros y el Big Bang hay una pared. No una pared física, pero una parecida. O sea, si
porque no podemos mirar a través de esta pared porque es opaca. Y en el universo hacía mucho calor, y al ir enfriándose llegó a una temperatura de 3000 grados cuando el universo tenía 100,000 años de edad. Y después la materia, en ese momento la materia se volvió neutra y el universo se volvió transparente. Entonces, si miramos suficientemente lejos, podemos ver la radiación que existía cuando el universo tenía 100,000 millones de años. Ahora ya se enfrió esta superficie, y si lo medimos podemos ver esta superficie. Es un grado de ancho. ¿Por qué? Tiene un grado de ancho. Esto representa la distancia de 100,000 años luz. Esa superficie se creó cuando la Tierra tenía 100,000 años de edad. Einstein nos dijo que nada podía viajar más rápido que la luz. Entonces, un rayo de luz podía llegar hasta aquí en la historia del universo en ese momento. Y esto significa que si tú estás acá, no puedes afectar nada de lo de aquí o de allá. Si estamos acá, nunca podemos afectar a algo de acá, porque la luz no puede viajar a través de esta superficie. Esto significa que si eres un grumo de materia y tienes este ancho, sabemos que somos un grumo de materia y nos empezamos a colapsar, pero si nuestro tamaño es ni siquiera sabemos que nos debemos colapsar porque la gravedad no ha atravesado a través de nosotros. Entonces, los grumos de materia que se pueden colapsar son de este tamaño, y esto nos da la medida, porque ahora tenemos una medida que es una distancia conocida de nosotros, que tiene 100,000 años luz de ancho, y si la luz viaja en ángulo de forma recta, entonces los grumos de materia que se pueden colapsar parecerían de 1 grado, pero si el universo es curvo y abierto, los rayos de luz cambian, y la misma regla se ve más diferente. Si el universo está cerrado, entonces los rayos de luz se doblan hacia adentro y la regla se vería más grande. Entonces solo tenemos que fotografiar esta superficie y ver los grumos de materia, y así podemos descubrir la geometría del universo. Y ya lo pudimos hacer. Esto se pudo hacer en Antártica fue un globo con un receptor de microondas, y esto midió la luz, y este globo rodeó la Tierra. Rodeó la Tierra, y es fácil de hacer en Antártica esto. En el Polo Sur es muy fácil hacerlo, y tomó 2 semanas atravesar el mundo. Regresó a donde estaba y tomó esta fotografía del antecedente microwave, y esto fue las fotografías que tomó. Se llamaba Boomerang porque regresó de donde salió. Estos son los grumos de materia. Este fue el aspecto del universo hace este tiempo. Ahora podemos preguntar de qué tamaño son, y para compararlos con nuestra predicción podemos hacer un universo en una computadora. Podemos hacer un universo plano, abierto o cerrado. Y si es un universo cerrado, podemos predecir que los grumos se vean de este aspecto. En un universo abierto predecimos que los grumos deben ser de este tamaño, pero como Goldilocks, en un mundo plano, los grumos son del tamaño correcto. Entonces sabemos que vivimos en un universo plano, un universo absolutamente plano, como los teóricos decían que teníamos que vivir. Ese universo seguirá expandiéndose por siempre, pero hay un problema con esto. Si han estado despiertos en los últimos 10 minutos, ya les comprobé que no hay suficiente materia para que el universo sea plano. Entonces, ¿dónde está el resto de la materia? ¿Dónde podría estar? Bueno, el único otro lugar donde está es en el espacio vacío.
What if empty space Y si el espacio weighs vacío something? If I si take a pesa bit of algo, space si tomo un and I get rid poquito of de all the espacio matter y le and all the quito toda la radiation, materia y toda la radiación, empty space si ese weighs espacio something, vacío pesa algo, then maybe it could entonces solve the quizá problem. Now, podría that's stupid. solucionar el problema. Eso Because es empty space tonto, shouldn't porque have el energy. espacio It's crazy. vacío Physicists said no there's debe no way. tener energía. But Los the físicos wonderful dicen thing que no about es nature, posible, pero lo and bueno part of de the la purpose of this naturaleza y meeting, parte is that del nature propósito de esta surprises us. reunión es que la naturaleza only nos way to find out sorprende. how nature Y la behaves única is manera not de to ver think cómo about se it, comporta la naturaleza es no pensar, sino que probar. What Entonces, would empty space do if it ¿qué? had energy? Well, Einstein told us that empty space, if you put energy in empty space, energía no es como la gravedad normal. Normalmente, si los estudiantes que estudian física en la prepa saben que la gravedad atrae, nunca empuja, siempre atrae. Pero si ponemos energía en el universo, es como antigravedad. Entonces, si la energía dominante del universo está en el espacio vacío, entonces el universo no se va a detener, se va a mover más rápidamente. Y les voy a mostrar aquí un descubrimiento que se hizo en 98. Esta fue una observación que se tomó en 98, no es algo muy impresionante, pero si tomamos una línea recta, podemos ver que estas son estrellas que están explotando en las orillas del universo, y esto nos permite ver la expansión del universo. Y si el universo se estuviera deteniendo, todos los puntos debían haber estado en esta curva, pero están en la línea recta. Estos más y más rápidamente. Y esto cambió todo. Porque si el universo se está acelerando, entonces el futuro es totalmente diferente. Voy a tomarme un minuto más. Ahora entendemos el universo. Aquí es donde estamos hoy. Vivimos en el universo en el cual la energía dominante está en el espacio vacío y no tenemos la menor idea por qué está ahí. No entendemos esto para nada. Lo más importante del universo es lo que no entendemos, pero su existencia está ligada al principio del tiempo y el principio del espacio, y no entendemos que si alguien viene y esto va a determinar nuestro futuro, y nuestro futuro va a ser miserable. Entonces, lo último que quiero decirles es por qué nuestro futuro va a ser miserable. Al expandirse cada vez más rápidamente el universo, todo que está a nuestro alrededor va a desaparecer. Las galaxias que vemos hoy en día van a desaparecer. Y en el futuro lejano, los científicos que estén hablando en una reunión como esta, van a determinar lo que es el universo y van a tener la respuesta completamente equivocada, porque la única galaxia que van a ver es la suya. Todas las demás galaxias del universo habrán sido alejadas por la expansión y habrán desaparecido, y esos científicos van a inferir que viven en un universo con una sola galaxia y no van a darse cuenta que se está expandiendo. Entonces su respuesta va a ser perfectamente equivocada. Con lo que les quiero dejar es la siguiente cuestión. Vivimos en un tiempo muy especial. Vivimos en el único tiempo en la historia del universo en el cual vivimos en un tiempo muy especial. Vivimos en un momento en el cual sabemos que hay otras galaxias, pero en el futuro no lo van a saber. Vivimos en un momento en el cual quizá tengamos conocimiento especial acerca del universo. A ver, aquí está, para que lo puedan leer. Sentimos que vivimos en un momento muy especial, que era lo contrario de lo que pensábamos del universo. ¿Por qué es un tiempo muy especial? Pues probablemente no vivimos en un tiempo muy especial. No sabemos si hace 5,000 millones de años pudimos haber visto algo que no podemos ver hoy. Y no sabemos si dentro de 5,000 millones vamos a poder medir otra cosa. Entonces, mientras se lleva a cabo esto y pensamos que entendemos el universo,
Pero lo que sabemos es que los misterios del universo que están por conocerse van a ser maravillosos. Y aunque quizá nos deprima el futuro, debemos de disfrutar el momento en el cual estamos. Y hemos ya descubierto la energía oscura y la materia oscura y seguimos desenredando los misterios del universo. Yo les voy a aterrizar de las galaxias a nuestro planeta. Y me dan 21 minutos para hablarles del 71% de nuestro planeta, del mar. Y lo primero que les voy a decir es que lo que ustedes creen que es natural, no es natural. No sé si ustedes saben que el mar proporciona más de la mitad del oxígeno que respiramos. El mar proporciona más oxígeno que todos los bosques terrestres, regula el clima, que hace que la Tierra sea habitable, protege las costas contra la erosión de huracanes, la vida marina. Pero, ¿qué le estamos haciendo al mar? El mar es un gran desconocido. Si miran un mapa terrestre, todos tienen una cosa en común. En tierra podemos ver las fronteras, podemos ver los ríos, las carreteras, mapas de usos del suelo, pero hay una característica común en todos esos mapas y es que el mar siempre aparece de un solo color, azul, como si no hubiera ninguna diferencia, como si el mar fuera homogéneo. Y han dado más gente a la superficie de la Luna que al punto más profundo del océano. Voy a comenzar con un ejemplo que Larry mencionó. Al cabo del tiempo, nuestra percepción de cómo es el universo cambia, porque las condiciones cambian. Lo mismo nos ocurre en el planeta. Tenemos un problema que en inglés se llama el shifting baseline, que es que los puntos de referencia que tenemos cambian a lo largo del tiempo. Es lo que vimos cuando éramos chicos, o lo que vimos cuando llegamos por primera vez a un sitio, o cuando llegamos por primera vez a nuestro trabajo. Pero la ciencia moderna comenzó mucho después de que comenzáramos a degradar el planeta. Por lo tanto, existe una caída de lo que es natural. Las percepciones de lo que es natural bajan a lo largo del tiempo y entre generaciones cada vez esperamos menos. Esto es un ejemplo, es una foto de un arrecife de coral en medio del Pacífico. Y si ven esta foto en una revista, los que nunca hayan buceado, incluso los que han buceado bastante, pueden pensar que es un sitio hermoso con todos esos corales y algas y todos esos peces de colores. Beautiful place with all those fish and all those algae. No es natural. Y me gusta usar una analogía para explicar el problema este de los puntos de referencia que cambian. Imagínense que son un extraterrestre que viene a la Tierra por primera vez en su nave espacial y aterrizan en un chatarrero. Y enfrente de ustedes tienen un carro, el primer carro que han visto en su vida. Las ruedas ya no están, el motor no funciona, pero la batería todavía tiene un poco de carga. Entonces aprietan un botón y dos cosas negras se mueven. Entonces pueden concluir que el carro sirve para que ustedes contemplen el paisaje, sentados confortablemente dentro, a salvo de los elementos, incluso cuando llueve, porque aprietan un botón y los limpiaparabrisas limpian el parabrisas. Esta es la percepción que tenemos del océano. Hemos estado estudiando océanos degradados. Ahora, si les digo que el carro los puede llevar de aquí a la Ciudad de México, me van a decir, no, imposible, esta cosa no se puede mover. Porque hemos estado estudiando ecosistemas que les faltaban muchas piezas. Si de verdad queremos entender para qué funciona el carro, si de verdad queremos entender cómo funciona el planeta, tenemos que ir, en vez de a un chatarrero, vamos a un concesionario y estudiamos un carro nuevo. Y esta es la imagen de cómo debería ser un arrecife de coral. Virgen, prístino, no alterado, con todas las piezas.
muchos tiburones y ningún pez chiquito porque están todos escondidos, muertos de miedo. ¿Qué le hemos hecho al mar? ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo hemos transformado un mar de agua limpia y peces grandes en un mar donde cada vez los microbios y las medusas son mucho más importantes? Dos cosas básicamente. Estamos sacando del mar todo lo que nos gusta y estamos echando todo lo que no queremos. Hay 4 amenazas principales al mar. Ese mar que es la máquina que asegura la vida en la tierra, que están afectando a esa vida y a nosotros mismos. Sobreexplotación, cambio climático, contaminación y especies invasoras. Yo me voy a centrar solamente en uno porque tampoco los quiero deprimir tanto ya de buena mañana. Me voy a centrar en la sobreexplotación. Este es un mapa de la biomasa de toneladas por hectárea por kilómetro cuadrado que existía en el Atlántico Norte en el año 1900. Lo rojo significa muchísimo pescado, lo azul significa casi nada de pescado. En 100 años hemos conseguido transformarlo en esto. Lo voy a volver a presentar. Las partes rojas, el Golfo de Maine, la costa del Atlántico, eran zonas muy productivas. En estas zonas, aquí en el Golfo de Maine, en la parte este de Estados Unidos y Canadá, se pescaba el bacalao que alimentó durante 500 años a Europa y América Latina. Después de 100 años, nos lo comimos. Esta gráfica, lo único que tienen que ver en esta gráfica es que todas estas líneas caen. Estas son las capturas de los grandes depredadores en el mar, atunes, tiburones, peces espada, en diferentes océanos en los últimos 50 años. En los últimos 50 años, con la pesca intensiva, hemos logrado eliminar el 90% de todos los grandes depredadores, de los leones y los tigres del mar. Y además hemos expandido nuestro impacto a todo el planeta. Esto es un ejemplo, este mapa, estos puntitos de colores muestran dónde estaba pescando la flota japonesa de palangre en el año 52 hasta el año 80. Al principio estaba pescando alrededor de Japón, luego cuando se acabaron los recursos en Japón se desplazó la flota a otros mares. Los puntos rojos significa que se estaba capturando mucho y los puntos azules significa que casi no se está capturando nada. Estamos agotando los recursos alrededor nuestro, expandimos nuestro esfuerzo y ahora estamos pescando casi nada en todas partes. Pero a diferencia del universo, la Tierra no es plana y está cerrada. No podemos salirnos a pescar más allá. Tiburones. Para muchas especies hemos eliminado el 99% de todos los tiburones del mar para satisfacer sobre todo una demanda en Asia para la sopa de aleta de tiburón. Cada año, ¿cuánta gente creen que es comida por los tiburones? Bueno, menos de 10 personas al año. En cambio, cada año estamos sacando 100 millones de tiburones del mar. 100 millones. Esta es una foto aérea de barcos arrastreros que pescan camarón en el Golfo de México. Están arando el fondo para pescar otros peces. Se está pescando en montañas submarinas con arrecifes de coral profundos, hacen cientos de metros de profundidad como este. Algunos corales llegan a vivir hasta 4.000 años. Estamos hablando de arrecifes de coral milenarios que no han sido perturbados y con un solo arrastre de una de esas grandes redes para capturar los peces, lo transformamos en un erial, en un desierto submarino. Y es muy difícil, como decía Larry, el futuro está cada vez peor y es muy difícil que vaya a ser mejor. Entonces, para resumir, lo que estamos haciendo es atacar toda la cadena alimentaria desde arriba hacia abajo. Primero estamos eliminando todo lo que es grande. Cuando todo lo que es grande ya no es rentable comercialmente, bajamos a un nivel más bajo de la cadena alimentaria y estamos capturando especies más chiquitas que se reproducen más rápido y que viven menos. Y al final estamos pescando los peces más pequeños. El año pasado fui al mercado de pescado de Tokio y ya vi que vendían larvas de peces de menos de 1 centímetro en bolsas de plástico. Hace más de 100 años, Julio Verne predijo qué pasaría si elimináramos todos los grandes depredadores del mar. Él puso en boca del
y la última foca desapareciera, el océano se llenaría de calamares y medusas. Esto es una marea de medusas en el Mediterráneo que está ocurriendo cada año. Cuando yo era pequeño en el Mediterráneo, lo que era natural era peces chiquitos y agua muy limpia. Ahora para los niños lo que es natural es un mar lleno de medusas. Hemos cambiado completamente toda la cadena alimentaria, todo el ecosistema. El efecto de eliminar peces tiene efectos en cadena sobre todo el ecosistema. Estamos hablando de sistemas que tienen miles y miles y miles de especies. Y es muy difícil de prever cuáles son los efectos indirectos de eliminar diferentes especies. Y no sabemos cuántas especies hay en el mar. En el planeta no sabemos si hay entre 10 o 100 millones de especies. Y tampoco sabemos qué hace la mayoría. Pero a mí me gusta utilizar una analogía para resaltar la importancia de que todas esas especies estén ahí. Imagínense que van a subir a un avión y cuando llegan a la puerta, el comandante les dice: buenas tardes, bienvenidos. Queremos que usted sepa que faltan 10 tornillos en este avión. No sabemos cuáles son, no sabemos para qué sirven, pero que sepa que faltan 10 tornillos. ¿Quién se iba a subir en el avión? Estamos haciendo lo mismo con nuestros océanos y no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. Soluciones. Y no les voy a hablar de nuevo, repito, del cambio climático, de la contaminación, de las especies invasoras, porque tampoco hay que deprimirse tanto. ¿Qué podemos hacer? Hay muchas cosas que se pueden hacer desde el ciudadano hasta los gobiernos, pero quiero enfocarme en una solución muy importante, que son las reservas marinas. Las reservas marinas son áreas en el mar donde no se pesca. La solución a la sobreexplotación, aunque no parezca intuitivo, es pescar menos. Hace 2 semanas el Banco Mundial publicó un reporte sobre el costo del mal manejo de las pesquerías mundiales y el coste de la ineficiencia de la pesca mundial. Y estamos hablando de 50 billones de dólares, billones con B, de burro. 50 billones que se están perdiendo cada año por la ineficiencia, por el mal manejo. Entonces la solución para pescar más, para obtener más, hay que pescar menos. Esta es una idea muy importante. ¿Qué pasa cuando cerramos una zona del mar a la pesca? Bueno, cualquiera que haya tomado una clase de biología, cuando no matas a los animales, tardan más en morirse, ¿no? Crecen más, se reproducen más. Y dentro de esas reservas, estas líneas verdes nos dicen que la diversidad en esas zonas aumenta. El tamaño de los peces aumenta. La abundancia de los peces aumenta. La biomasa, el número de kilos por hectárea aumenta. La media son 450% de incremento. O sea, estamos hablando de el peso de los animales en esa reserva aumenta como media 4,5 veces. Cuando buceamos en uno de esos lugares nos damos cuenta de cómo era el mar antes, de todo lo que hemos perdido. Pero también son importantes esas zonas para saber, para ayudarnos a determinar qué es lo que queremos para el futuro. Si estamos contentos con este punto de referencia no natural que tenemos o queremos recuperar algo de aquello. Las reservas, es obvio que si protegemos una zona, dentro de esa zona, los peces se reproducen y crecen más. Pero ¿qué pasa afuera? Al cabo de unos años, hay tanta vida dentro de esas reservas, esos parques nacionales marinos, que hay tanta reproducción que se exporta biomasa, se exporta abundancia de peces afuera de las reservas. Este es un ejemplo de unas reservas, estas zonas claritas, esas zonas amarillas, son unas reservas que se hicieron para callo y para pescados, para escama, fuera de la costa de Massachusetts y Maine, en Estados Unidos. Y los puntos son zonas donde se está pescando. Los puntos rojos y amarillos son las zonas donde se está pescando más. Y si se fijan, donde se está pescando más es justo alrededor de las reservas. O sea, esas reservas son como cuentas de ahorros que están produciendo un interés. Y la cosa irónica es que con esas reservas, ahora los pescadores afuera de las reservas están pescando más de lo que pescaban antes cuando estaban pescando en toda la zona. Reservas igual a cuentas de ahorros. Si no tenemos reservas, no tenemos cuenta de ahorros, no tenemos ningún tipo de interés. El dinero que tenemos en el banco nos lo estamos comiendo. Y esto es muy importante. Y ahora les quería mostrar un video que demuestra cómo una de esas reservas chiquitas puede ayudar no solamente a recuperar la vida marina,
sino también a mejorar la calidad de vida de las comunidades locales. Y después de esto, les voy a decir cuál es esa idea peligrosa que podemos aprender de todo esto. El video, por favor. Mi abuelo llegó hace 100 años a esta región. Fue uno de los bustos perleros de aquí de Cabo Pulmo. Hace 13 años, junto con mis tíos, mi papá, mi abuelo, mis hermanos, Parece que hay problemas con el video. ¿Lo vamos a poder ver o no? Bueno, el video era un ejemplo de una reserva que tenemos en México, en el Golfo de California, Cabo Pulmo. Y es un lugar que los locales cerraron a la pesca, en una zona muy pescada, y consiguieron que se recuperara la vida marina, que se esté pescando más afuera y que también se beneficie a las pesquerías locales. Pero les voy a hablar de otro ejemplo, una lástima que no se pueda ver este video porque es muy impactante ver a un ex pescador hablando de cómo no pescar es mucho mejor para todos. Entonces les voy a hablar de un ejemplo de una isla en Filipinas, la isla de Apo. Era una isla muy chiquita que los locales decidieron cerrar porque no había recursos. Al cabo de unos años los peces volvieron, los buzos llegaron, se creó una industria de ecoturismo increíble y al cabo de 7 años los pescadores estaban pescando mucho más afuera de la reserva que antes cuando estaban pescando en todos lados. Otras comunidades costeras en Filipinas decidieron que ellos también querían tener esa cuenta de ahorros. Entonces, 170 comunidades locales en Filipinas crearon sus propias reservas. Ahora Filipinas tiene la red de parques marinos chiquitos, pero que funcionan, más grande del planeta. 170. Fue un esfuerzo de las comunidades que no estaba necesariamente gestionado por el gobierno. Si estos ejemplos son tan claros, si estas cuentas de ahorro, estas zonas chiquitas donde no pescamos, son tan efectivas, ¿cuántas existen en el mundo? En este gráfico podemos ver en rojo, en el pie casi no se ve, solamente el 0,08% del mar está protegido. En tierra, los parques nacionales representan el 12%. O sea, todavía tenemos un trabajo muy arduo para llegar a esa cifra. Muchos países como México firmaron la Convención de Diversidad Biológica, donde se comprometían para el año 2012 a crear una red de áreas marinas protegidas y el acuerdo fue que se protegería un 10% de las aguas económicas exclusivas del planeta, las aguas que van desde la costa hasta 200 millas, que pertenecen a los países. Si hacemos una gráfica de cuál ha sido el incremento de áreas protegidas en el mar y la proyectamos, ese 10% no se llegará en el año 2012, se llegaría al ritmo actual en el año 2047. O sea, no llegamos a cumplir los objetivos que se acordaron por todos esos países. ¿Cuál es la solución? Solamente me gustaría aclarar que esto no es la única solución que existe para los problemas del mar, pero es una solución que complementa muchos otros esfuerzos. El manejo tradicional de las pesquerías que se ha realizado ha fracasado porque el 30% de las pesquerías desde del año 50 se han colapsado. Y si proyectamos, ¿qué sucederá? Para el año 2048, todas las pesquerías actuales se habrán colapsado. Es decir, todavía habrá peces en el mar, pero estarán menos de ese 10% y no será rentable salirlos a pescar. Y hoy en día muchas pesquerías no son rentables porque muchas se subsidian con dinero público. Hay muchas que son económicamente ruinosas, pero todavía se subsidian. Entonces, la solución a esto pasa por acelerar el incremento de la superficie de áreas protegidas. Y calculan los científicos que si cerráramos entre el 30 y el 40% del mar a la pesca, si se redujera el esfuerzo, la capacidad en un 50%, y eso es un informe del World Bank, del Banco Mundial, no de
Greenpeace ni de ninguna organización ecologista. Si se redujera la capacidad pesquera al 50%, se estaría pescando lo mismo. Como dijo Richard Leakey, el antropólogo, la conservación es demasiado importante para dejarla en manos de los gobiernos. Entonces, el caso de estas comunidades tomando el mando, tomando el manejo de sus recursos y mejorando la situación a una escala en la que los gobiernos no podrían nunca llegar a manejar, esa es una de las soluciones. Tenemos que descentralizar las soluciones, tenemos que descentralizar y hacer que cada ciudadano sea parte de la solución. No podemos esperar a que los gobiernos lo solucionen todo. Entonces, la idea peligrosa es dar el poder al pueblo y permitir que esas comunidades que están utilizando el recurso sean las que pongan en marcha esas soluciones. ¿Se va a poder ver el video o no? No. Ok, entonces acabo con 50 segundos y si algún otro conferenciante quiere 50 segundos más, se los puedo vender. Muchas gracias. Algunas veces sentimos que somos la especie más importante en la Tierra. Decidimos quién debe sobrevivir y quién debe desaparecer. Jugamos a ser dioses. Algunas veces, en nuestra infinita soberbia y arrogancia, llegamos a creer que lo sabemos todo. En este momento hay más hormigas en la Tierra que estrellas en la Vía Láctea. ¿Pueden subir el volumen, por favor? Una de cada 5 especies en la Tierra es un escarabajo. Por cada uno de nosotros hay 200 millones de insectos. Se han descrito más de 1 millón de especies de insectos. Y tan solo 4.500 especies de mamíferos. Si todas las especies de mamíferos que conocemos, un jaguar, un oso polar, un ornitorrinco, nosotros mismos, una jirafa o un murciélago, por ejemplo, estuvieran representadas por esta pelota de golf y los comparáramos con las especies de insectos, ellos serían del tamaño de la Torre Taipei 101, que mide 509 metros de alto. Hace algunos años trabajé en una hermosa reserva al sur de México. Allí se encuentran los árboles de mangle más altos del país. Es un lugar tranquilo, sereno, una verdadera poesía en verde. Había una enorme pared de árboles que se alzaba hacia el cielo, cerrándose sobre nuestras cabezas.
rara vez veíamos el azul del firmamento inmersos en aquel túnel de vegetación. Pero el trabajar ahí era algo muy alejado a una poesía. Durante el día buscábamos insectos en medio de un intrincado laberinto de raíces. Casi todo el tiempo teníamos el agua hasta la cintura y el fango hasta nuestras rodillas. Moverse ahí era un suplicio. El calor de más de 40 grados centígrados y la humedad eran sofocantes. Sudábamos todo el tiempo. Había muchos hormigueros, por lo que eran comunes los ataques en los que quedábamos hinchados hasta por 3 días debido al veneno. Por las noches, con el agua oscura a la mitad del cuerpo y sin posibilidad de ver nuestros pies, escuchábamos de pronto cuando un cocodrilo se sumergía o veíamos alguna serpiente arrastrándose sobre las ramas. Al platicar con otros investigadores, coincidimos en que todo eso era de cierta forma tolerable. Lo único que sí era verdaderamente insoportable eran los mosquitos. Nunca en mi vida había visto tantos mosquitos. Nos poníamos doble ropa a pesar del calor y aún así podíamos descansar de las picaduras, la comezón y el zumbido. Eso era un verdadero infierno. Durante la comida, si uno cerraba los ojos, escuchaba como aplausos, y es que todos trataban de matar a los mosquitos al mismo tiempo en su piel. Estuve un mes en ese lugar llamado La Encrucijada, y que curiosamente sí fue una encrucijada en mi vida y en mi forma de pensar. Al salir de ahí, ya de regreso, cuando iba sentado en la lancha, con el viento fresco en mi rostro y finalmente con ropa ligera, había algunas preguntas que zumbaban en mi cabeza como los mosquitos que justo acabamos de dejar atrás. ¿Qué pasaría si un día desaparecieran todos los insectos? ¿Sería algo bueno, malo? ¿En qué nos afectaría como humanidad? Imaginemos que un día cualquiera en la mañana prendemos la televisión y escuchamos en los noticieros que de pronto, sin saber cómo, los insectos del mundo han desaparecido. Algunas personas se sentirían aliviadas y contentas. Finalmente, no tendremos que preocuparnos más de plagas y graves enfermedades. Otros simplemente pensarían, ¿y a mí qué me importa? Pero un sector de la población se quedaría sin aliento. Señores, ha desaparecido más de la mitad de la vida en la Tierra. A los pocos días estaríamos viendo las consecuencias. Millones y millones de animales muertos. Los lagos y los ríos se llenarían de peces muertos, ya que muchos de ellos se alimentan de miles de especies de insectos, como los mosquitos o las libélulas. Una cantidad incalculable de aves, lagartijas, anfibios, murciélagos y otros seres yacerían muertos por inanición. A su vez, muchos depredadores también morirían a falta de presas. Al pasar unos meses, las selvas y los bosques se irían llenando poco a poco de una gran cantidad de hojas muertas, ya que los recicladores de materia más importante se han desvanecido. Imaginemos cuán importantes son los insectos. Si ponemos a las hormigas de un lugar en una balanza y a todos los herbívoros de ese mismo ecosistema en la balanza, esta se inclinaría hacia las hormigas. Ellas pesarían más, no solo física, sino ecológicamente. Las praderas y muchos otros sitios estarían llenos de excrementos y cadáveres degradándose muy lentamente, ya que los insectos aceleran de manera increíble la descomposición y la reintegración de nutrientes. En estos días nos encontramos en un momento de crisis económica inédito en el mundo y hemos sentido sus efectos y el miedo. Bueno, pues sin los insectos esto sería mucho peor. Sin los insectos polinizadores habría un colapso total en la economía mundial. Tan solo en Norteamérica se estima que el valor de las cosechas que dependen de la polinización es de 19 billones de dólares. Sin ellos, en poco tiempo no tendríamos nuestras frutas, nuestros vegetales, incluso ni siquiera nuestro ganado, ya que las plantas de las que se alimentan también dependen de la polinización por insectos. Actualmente, 2 de cada 3 bocados de comida que consumimos dependen de la polinización. Sin ella, estaríamos en el umbral de una era terrible de escasez y hambruna a nivel mundial. Cosas tan comunes como, por ejemplo, una taza de café serían inalcanzables para la mayoría de nosotros, a precios estratosféricos.
somos los nuevos en este mundo. Aparecimos hace muy poco tiempo. Si pusiéramos la historia del universo en un calendario, como elegantemente lo hizo Carl Sagan en su obra Cosmos, con el Big Bang el 1 de enero, las galaxias formándose después, para octubre los primordios de vida en la Tierra, los primeros homínidos habrían aparecido hacia el 25 de diciembre. Desde ese entonces, esta humanidad ha vivido su infancia, dimos nuestros primeros pasos, aprendimos a hablar y hasta los últimos minutos de la noche del 31 de diciembre comenzamos a construir nuestras ciudades. Esta humanidad entró en su juventud. Ahora somos como una juventud impetuosa, somos valientes, arriesgados, creativos, ambiciosos, aunque también muy irresponsables. Queremos competir, ser los primeros, ir más allá y muchas veces, como muchos jóvenes, no prestamos atención a los antiguos, que están allí llenos de sabiduría, los menospreciamos, los maltratamos, los tenemos en el olvido. En esta metáfora, los insectos serían nuestros antiguos. En realidad, no estamos tan alejados de ellos, incluso genéticamente, y tienen miles de historias que contarnos. Con más de 350 millones de años en la Tierra, ya han inventado casi todo, y creo que deberíamos escucharlos. Podríamos aprender tanto de ellos, y no solo aspectos técnicos o científicos, sino, por ejemplo, la solidaridad de las hormigas, que pueden incluso tender puentes con sus propios cuerpos a una costa de su vida para salvaguardar a la colonia. También existen algunas especies de chinches, de plantas, en las cuales la madre forma con su cuerpo literalmente un escudo para proteger a sus crías de los depredadores. O bien, podríamos aprender algo de la paciencia de una cigarra, que puede esperar 17 años enterrada, esperando para el momento justo salir, transformarse y cantar a la vida. A veces vivimos ya tan alejados de la naturaleza que incluso el concepto mismo nos resulta ajeno. Vemos en ella tan solo un sitio bonito para pasear o para ver un paisaje. Sumergidos en nuestra complejidad de vida, absortos en nuestras discusiones, llegamos a sentir a veces que las frutas se dan en los supermercados. Y al pensar de esta manera, nos perdemos de cosas tan sublimes como el tibio calor de la luz solar sobre una hoja que desencadena como fichas de dominó cayendo, procesos tan maravillosos y complejos como, por ejemplo, una flor. Una flor evoca tantos sentimientos en nosotros, estéticos, emotivos e incluso eróticos, pero al verlas desde otra perspectiva son parte de un contrato evolutivo de las plantas con los insectos. Aparecieron hacia el final de la era de los dinosaurios y desde ese entonces han evolucionado conjuntamente, al grado que algunas especies, como ciertas orquídeas, no podrían sobrevivir sin su insecto polinizador. Sin los insectos no existirían las flores como las conocemos. Y al evocar estos sentimientos quisiera contarles algo. A veces nos quejamos mucho de nuestros parásitos, como los piojos, las pulgas, las moscas o las enfermedades que ellos transmiten, pero en realidad los necesitamos más de lo que pensamos. Estamos coevolucionando con ellos y dependemos unos de otros. Esto se entiende con la reproducción sexual. En los organismos asexuales, si llega un parásito o una enfermedad, lo más probable es que acabe con la población, a menos que haya una mutación benigna y generalmente se pierde la información. En cambio, en los sexuales, como nosotros, si hay una epidemia, algunos sobrevivirán y la información de la enfermedad se guardará en nuestro almacén genético. La reproducción sexual mantiene este almacén lleno como si fuera una bodega de cerraduras. Si los parásitos y las enfermedades encuentran la llave, nosotros cambiamos la cerradura. Los parásitos e insectos, entre los más importantes, favorecen y mantienen la reproducción sexual en nosotros. Tenemos muchos prejuicios sobre los insectos. Al parecer nunca hemos estado en buenos términos con ellos. Pero no hay que creer todo lo que pensamos. Estos bichos que tanto odiamos, es decir, los que directamente compiten con nuestros intereses o que de alguna forma vean a los humanos como algo comestible, son apenas un ínfimo porcentaje de la diversidad total de insectos. Podríamos decir que estos bichos feos son como los árboles que no nos dejan disfrutar el bosque que hay detrás. Y en este bosque de biodiversidad se encuentran aún muchos secretos por develar. Por ejemplo, recientemente se descubrió una especie de escarabajo en África que es conocida como la mosca de Nairobi. Este escarabajo secreta un líquido que normalmente provoca unas ampollas muy grandes y dolorosas en la piel de los humanos. Bueno, pues este líquido contiene una sustancia muy particular llamada pederina, la cual actúa inhibiendo la mitosis o reproducción celular sin afectar otros sistemas, por lo que hoy se estudia, ya que es un fuerte candidato para hacer un tratamiento contra el cáncer. Y así como este ejemplo debe haber aún miles, millones escondidos por ahí.
La idea que manejé al principio de perder a los insectos de un día para otro puede parecer descabellada. Sin embargo, no estamos muy alejados de ella. Actualmente están desapareciendo de la Tierra 3 especies cada hora, es decir, alrededor de 20,000 por año, en su mayoría insectos. Esta tasa de extinción resulta alarmante, pues es 400 veces mayor que en tiempos geológicos recientes, donde de forma natural se extinguían 2 especies cada 5 años. Hoy estamos perdiendo 3 cada hora, 3 que nunca más volveremos a ver. Y es muy fácil perdernos en los números, de sensibilizarnos ante las cifras. Sin embargo, que una sola especie se extinga, ya sea un insecto o incluso el ser humano, es una verdadera tragedia, ya que no solo se va la especie en cuestión, también se están perdiendo los hilos del delicado, complejo e invisible entramado de la vida. Al desaparecer una especie, esta no se va sola, también se van otras que dependen de ella, como parásitos, depredadores, polinizadores, etc. Sin embargo, permanecemos inmóviles ante la destrucción, indiferentes ante la vida. Nos indignamos cuando vemos imágenes de matanzas de animales en la televisión, pero si pasa alguna hormiga cerca, ¡zas!, la matamos y seguimos viendo la televisión, indignados. Si tan solo pusiéramos atención, la naturaleza nos sorprendería a cada instante. Esta es la mariposa halcón azul, un bello insecto en peligro de extinción, que tiene una forma muy particular de protegerse cuando es una larva. La hembra de esta mariposa pone un huevecillo sobre una sola especie de planta, de la que la larva al nacer se alimentará. La pequeña oruga vive en esta planta hasta que un día preciso se deja caer al suelo y comienza a emitir un olor muy especial. Las hormigas que viven cerca y están en su eterna búsqueda de comida, eventualmente encuentran a la oruga. Al olerla se deben preguntar, ¿qué hace uno de los nuestros aquí? Debemos regresarlo. Y la llevan hasta el hormiguero. Existen pocos lugares en el mundo tan seguros como este. La oruga es alimentada y cuidada por las hormigas y en poco tiempo cambia la composición química del olor de una manera tal que va escalando en la jerarquía de las hormigas. Ellas le dan preferencia alimenticia, incluso en caso de contingencia, se llevan a la oruga antes que a sus propias crías. El mimetismo de esta oruga es tal que imita los sonidos de las larvas de hormiga cuando están hambrientos. Esta relación es, por decirlo menos, increíble y compleja, pero la historia no acaba aquí. Fuera del nido ronda una avispa, un tipo especial llamado Ichneumon. Ella escucha los sonidos de la oruga que pueden engañar a las hormigas, pero a ella no. Como un ataque kamikaze, la avispa llega a la entrada del nido. Las hormigas, al ver al intruso, lo atacan con toda su furia. Pero aquí viene la parte mágica, podríamos decirlo. La avispa secreta un aroma que hace que las hormigas comiencen a pelearse entre ellas, dejando el camino libre. La feromona se transmite tan efectivamente que para este momento el 80% de las hormigas están peleando. La avispa llega hasta donde está la oruga y le inyecta un huevecillo. Y después sale del nido mientras las hormigas siguen enfrascadas en su pelea de cantina. Cuando la avispa se va, las hormigas, seguro apenadas, regresan a sus labores. Pueden pasar hasta 2 años hasta que la oruga haga su crisálida, el paso antes de ser mariposa. En algunos hormigueros la crisálida se abrirá y saldrá una mariposa halcón azul. Al ver semejante animal dentro de la colonia, las hormigas obviamente tratarán de atacar, pero ella tiene tantas escamas en las alas que las hormigas se resbalan. Finalmente llega a la entrada del nido y se va volando para continuar su ciclo. Pero en otros hormigueros de la crisálida no saldrá una mariposa, sino una avispa que se alimentó todo ese tiempo de la oruga y esperó hasta el último momento para matar a su hospedero. Al salir se repite la pelea de cantina entre las hormigas mientras ella se va a continuar su vida. Y aunque no lo crean, aún hay más. La mariposa normalmente recurre únicamente a una sola especie de hormiga. Sin embargo, puede suceder que estas hormigas se den cuenta del engaño. Entonces, ella utiliza otra especie como repuesto durante algún tiempo hasta que las hormigas se olvidan del engaño y al final regresa con la especie de siempre, con la hormiga de siempre. Esta historia que parece de ciencia ficción es real y como ella debe haber millones en la naturaleza, pero aún desconocemos muchas cosas. Al parecer nos falta por descubrir un 95% de las especies en la Tierra y del 5% restante que decimos conocer, casi no sabemos nada de sus interacciones con el ecosistema e incluso con nosotros mismos. Cada especie que se extingue nos acerca un poco más a nuestra propia destrucción.
Estamos viviendo una época privilegiada y podemos actuar aún y debemos hacerlo. Esta humanidad que vive su ardiente juventud debe comenzar a madurar. Y no pretendo que al final de esta charla todo el mundo ame a los insectos o no los mate. Lo que sí me interesa es que aprendamos a contemplarlos en su justa dimensión. Saber que un grillo es tan interesante e importante como un elefante. Me gustaría que viéramos a los insectos no como los buenos, pero tampoco como los malos, sino de aquellos de quienes podemos aprender algo. Me gustaría que los pudiéramos ver con otros ojos, con otro enfoque. Y ya que la historia la comencé con los mosquitos, pensemos un poquito más en ellos. Los mosquitos son animales increíbles que pasan casi la mitad de su vida bajo el agua, alimentándose de microorganismos y materia orgánica, y que después remontan el vuelo dotados de sensores ultra especializados para buscar pareja y alimento. De los mosquitos, la única que pica es la hembra, pero no lo hace para sobrevivir. Ella podría tomar jugos de plantas y néctar, pero lo que sí requiere es de la sangre de los vertebrados para que sus crías tengan las proteínas necesarias para nacer bien. Es decir, el mosquito que no nos deja dormir y que queremos matar a la primera oportunidad es en realidad una madre que arriesga su vida para conseguir el sustento de sus crías. Debemos echar mano de la sabiduría más que de los impulsos. Hay enseñanzas en la historia y una de ellas que me gusta mucho dice así: ¿por qué fue creado el mosquito antes que el hombre?, preguntan. Y la respuesta es: para que si el hombre se vuelve arrogante, le pueda hacer desinflado su orgullo diciéndole: el mosquito vino aquí antes que tú. Aunque a veces no lo notemos, los insectos son parte fundamental de este mundo y nos proporcionan una lista interminable de beneficios. Es tiempo de ser sabios. Esta juventud impetuosa que es la humanidad debe comenzar a madurar, a valorar. Vivimos una época crítica, pero afortunada. Estamos aún a tiempo de conocer, de entender, de asombrarnos, de conservar y de proteger. Y con respecto a la pregunta que enmarca este bloque, ¿dónde estamos? Bueno, pues yo les puedo decir que estamos en un mundo que compartimos con unos seres increíbles y maravillosos a los que hemos llamado insectos. Bien, muchas gracias. Tengo que admitir que no tengo idea de cómo puedo presentarme. Eso puede ser un problema. Estoy muy contento de estar aquí, de estar en un lugar que obviamente tiene esta celebración de ideas y este lugar tan bonito. Estoy muy contento. Yo creo que nunca he dado una conferencia con música de sintetizador introduciéndome. Dejó sordo. Realmente me siento como Britney Spears en este momento, que es una sensación muy especial, pero también estoy muy contento de estar aquí esta semana, porque por una vez no tengo que sentirme apenado de venir de Estados Unidos. Entonces, para todos nosotros que hemos pasado los últimos 18 años sintiendo que éramos unos exiliados internos en nuestro país y escondiéndonos del resto del mundo, pero ahora sentimos esperanza. La premisa de la que quiero hablar principalmente es esto. Lo primero es ciencia. Cuando hacemos ciencia de laboratorio, no ocurre en un vacío, sino siempre ocurre en un contexto social, en un contexto histórico. El segundo punto de esto es una de las cosas más peligrosas que puede ocurrir con un científico, es que lo que creemos que es normal y lo que creemos que es anormal. Para hacer esto, les voy a contar una anécdota de científicos que tiene que ver con una ocurrencia particular en ciencia. Un hombre que es un científico compasionado, especial,
socialmente progresista y que simplemente hizo un error en un momento de confundir lo que era normal y anormal y querer matar 20,000 gentes. Ahora, esto comienza con algo que ver con un aspecto de la enfermedad que nos preocupa. Yo soy un neurocientífico que estudia el cerebro, también estudio el comportamiento de los primates, pero predominantemente soy un neurocientífico y una de las cosas que nos obligan a hacer como estudiantes es estudiar neuroanatomía. Es una materia que esta parte del cerebro tiene este nombre y esta otra está así y está conectada con esta otra y es lo más aburrido que puedan tener. Todo el mundo odia neuroanatomía. Por alguna razón, cuando tenía 20 años en la universidad, decidí que me encantaba y que iba a memorizar diferentes términos que nadie en la Tierra y que iba a tener el factor de aburrimiento más grande en la neuroanatomía. Y ahora que pienso, esto tiene que ver con mi creencia en que no conocía a mujeres, pero sin embargo tuve este periodo en que estaba enamorado de la neuroanatomía y había una área del cerebro anatómica que era mi favorita y era mi favorita porque no podíamos pedir sobre una región más oscura y tonta del cerebro. Y es esta parte, estas 3 capas de envoltura que llamamos meninge. Y hay 3 capas y hay 2 meninges que son mucho menos importantes que una y nadie les pone atención. Y no estaba poniendo atención a estas 2 meninges, sino estábamos poniendo atención al nombre especial, al espacio entre estas 2 meninges. Y esto se llama el espacio Birkhouse y supe que era maravilloso y cada noche en el dormitorio traía este espacio a la conversación y no era bueno, pero bueno, es una parte maravillosa del cerebro y también no tenía idea de quién era este doctor Birchard, pero asumo que esto tenía que ver con las cuestiones más oscuras y aburridas, cuestiones de laboratorio que podría haber visto y que podías ver en el microscopio. Y él era mi ídolo, este científico, el doctor Birchard. Finalmente un día me di cuenta sobre este tipo y era una imagen muy diferente. Él era un científico alemán, que el señor Birchall, que en el siglo XIX, y él era muy diferente del hombre que yo creí que estaba tras el microscopio. Él se formó como médico en 1840 durante una erupción de tifoidea terrible y creímos que era algo muy importante en ese punto y tenía que ver con las vacunas y la medicina que nos ayudó para saber quién podía obtener agua limpia. En 1840, en este año, él era uno de los líderes de la medicina y él aprendió otra lección muy importante, que quién podía tener agua limpia o no tenía mucho que ver con las personas oprimidas. Y como institución, en una institución pasó siendo un progresista político. Y tenía una cita maravillosa: los doctores y los científicos son los abogados naturales de los pobres. Y comenzamos con esto. Vamos a hablar de una enfermedad que les persigue a muchos en la noche, que los hace ansiosos. Es una enfermedad para la que si tenemos un bebé sano de 6 meses, todo va bien y lo metemos en cama un día y regresamos a la mañana siguiente y el bebé ha muerto durante la noche y no hay razón aparente para esto. No hay enfermedad, no hay nada. En Estados Unidos esto tiene un síndrome de SIDS y esto es una pesadilla. Estamos aprendiendo un poco de cuáles son las causas de SIDS y esto tiene que ver con las neuronas en la parte del cerebro que regula la respiración, algo que no madura apropiadamente durante el 3er o 4 mes del embarazo, tiene que ver con las madres que fuman, pero cuando supimos de esto en los 1900 nadie sabía de esto. Entonces había un científico que decidió que iba a tratar de estudiar el SIDS y comenzó con las mejores herramientas. En el momento no había moléculas, nadie había escuchado de esta palabra,
qué íbamos a hacer con este tipo de investigación en ese momento. Mirábamos un cuerpo y lo analizábamos, era todo lo que había. Lo que se comenzó a hacer autopsias, cortar cuerpos de niños que habían muerto de SIDS y compararlos con cuerpos de bebés normales. Y aquí comienza la historia con esta frase. Comenzando con este estudio de bebés muertos, y el estudio aumentó. Y durante las autopsias se definió que el SIDS eran de clase media, eran saludables, porque es lo que es el SIDS, es una enfermedad donde se muere sin causa, sin enfermedad, en comparación con los cuerpos bajo autopsia de gente para los que estudian medicina. Y descubrimos algo sorprendente, que es, hay una glándula en la garganta que tiene que ver con el sistema inmune. Les puedo dar 2 ejemplos. El timo tiene que ver con esto y descubrió algo, que había una diferencia en el tamaño de esta glándula entre los bebés con SIDS y los bebés muertos normales. Y esto es donde comienza a volverse crítica la imagen. ¿Quiénes son bebés muertos normales? Donde hay tejido normal, de donde procede, que los estudiantes puedan aprender cómo tratar y cómo pueden saber cuál es el órgano de un humano normal y uno no. Son los tejidos de los muertos que están pobres. La gente mueve en pobreza. En toda la historia de la medicina, los estudiantes y los científicos han aprendido la apariencia del cuerpo, estudiando cuerpos después de la muerte. Y el punto de la historia es que el cuerpo de un pobre no es normal, es un cuerpo con cicatrices. Entonces, ¿por qué es histórico? Los doctores y estudiantes médicos aprenden, porque en toda la historia, si ustedes estuvieran viendo las autopsias, los cadáveres, verían el estudio de los pobres. Esto comenzó con Enrique VIII en Inglaterra. Él hizo una regla que si eran ejecutados en Inglaterra, su cuerpo podía ir al anatomista. No solamente te iban a diseccionar, sino se requería que lo hicieran en público, en las plazas, y después los restos se echaran a los perros. Y esto no es porque Enrique VIII amaba la anatomía, sino era una manera de castigar a los criminales, porque en la época en que la gente robaba un pan para alimentarse y lo mataban. En el siglo XIX hubo una conexión entre medicina y los cuerpos, se estableció correctamente. Este siglo vio un periodo donde ocurrió una nueva ocupación en Inglaterra, donde si alguien quería trabajar de noche y el trabajo físico con una espalda fuerte, podían ser un resurreccionista. En estos días se le llama un sepultador. Lo que la gente es que sacan los cuerpos de las tumbas y se los venden a estudiantes de medicina. ¿Y quiénes estaban haciendo esto? Ellos estaban enterrados en ataúdes a 3 metros, iban y robaban los cuerpos que estaban a muy poca profundidad, que eran más fáciles de sacar, y eran los cuerpos de los pobres que se llevaban a las escuelas de medicinas. Esto produjo todo tipo de ansiedad entre la gente para asegurar que mi cuerpo no fuera robado por un robatumbas y le hagan autopsia. Fue un periodo en que en Inglaterra habían féretros de triple pared para hacer imposible de robar los cuerpos por los robatumbas en la noche. Esto fue un periodo donde en cementerios ricos había una casa de muertos donde no te enterraban hasta asegurarse de que estabas muerto y eras observado durante una semana, hasta que tu cuerpo estaba tan putrefacto que nadie iba a querer diseccionar ese cuerpo y solamente entonces te enterraban. Esto fue un periodo cuando los hospitales tuvieron una regla de que el que pagaba las cuentas obtenía el cuerpo, y a menudo había una lucha entre el robatumbas y la familia para conseguir dinero, y si la familia pagaba primero la cuenta, ellos tenían el cuerpo, si no el robatumbas. Fue un periodo en que apareció un nuevo verbo en la lengua inglesa,
y este verbo es Birkin. Después de los robatumbas, se nombraron a ellos por medio de este verbo, y lo que este verbo hacía era nombrar a los robatumbas, Birkin, y ellos podían tener un porcentaje de las ganancias, y entonces, irónicamente, hubo un cuerpo ejecutado, su cuerpo se llevaba al anatomista después de esto. Era un tipo de injusticia. En 1780, una escuela prestigiosa de medicina en la Universidad de Columbia descubrió que los estudiantes de medicina pasaban hambres, como muchos estudiantes, y decidieron por qué pagar al robatumbas. Ellos fueron y comenzaron a sacar los cuerpos ellos mismos, y los estudiantes de medicina los atraparon sacando un cuerpo, y esto comenzó algo nuevo en la historia de Estados Unidos, como la rebelión de los doctores. Los pobres de Nueva York se manifestaron y casi quemaron la escuela de Columbia. Había esta relación establecida entre los cuerpos de los pobres con los cuerpos que tenían las escuelas de medicina. Y esto pasó de muchas maneras. Finalmente, en 1841, en los países europeos, hubo algo llamado el Decreto de Anatomía, donde decía que si morías pobre, tu cuerpo podía ser llevado a los doctores. Y había una historia marxista que decía que esto era un acto intencional del gobierno para castigar a los pobres, porque en 1840 este decreto se introdujo en varios parlamentos y fue votado, y esto parecía muy cruel para los pobres, y hubo revoluciones, y el año siguiente todos los parlamentos europeos aprobaron este decreto. Así que 99% del material de autopsias de donde aprendían los médicos venía de los pobres, y es donde viene este error. Entonces, en 1900, ustedes pueden ver una diferencia en el tamaño del timo, y hubo un factor crítico que nadie sabía en ese tiempo, que si estaban bajo estrés, tu timo se hace más pequeño. El estrés hace que la glándula timo se reduzca. Tiene que ver con una función inmune. El estrés baja las defensas, y en una situación muy estresante de 3 semanas, y en el momento a la mañana siguiente, la glándula timo va a ser una tercera parte del tamaño que era antes de ese periodo. Vuelve a ser normal, no es sutil, es un órgano en su cuerpo que puede ser reducida por el estrés. En ese entonces nadie lo sabía ni lo entendía, y siendo un niño pobre que morías de alguna enfermedad, por mala nutrición, deshidratación, diarrea, todo este tipo de alteraciones en los pobres, se moría con un timo reducido. Entonces, en estos años, si eras un científico y hacías este descubrimiento, que finalmente la glándula de niños que mueren de SIDS era 3 veces más grande que la normal. Y entonces, si no sabían que era normal y que era anormal, porque no sabían que el timo se podía reducir por estrés, y solamente un doctor alcanzó la única conclusión posible, de que los niños con SIDS tenían glándulas que eran más grandes de lo normal. No tenía idea de que él fue el primero en descubrir cómo se veía un timo enorme. En cambio, él tuvo que concluir que era anormalmente grande. Como resultado, él encontró la única conclusión lógica, que es que el SIDS tiene algo que ver con una muerte súbita y tener un timo anormalmente grande. Y encontró una teoría razonable, que era que estos niños con timos grandes, y en la noche al estar durmiendo con la cabeza en un ángulo, el timo oprime la garganta y lo sofoca. Y de esto surgió una lógica racional médica, que significa que si quieren hacer que sus niños no mueran de SIDS,
revisen la glándula timo. Y para 1910 un tratamiento normal médico era tomar a los niños e irradiar su garganta, enfocar la radiación en su garganta para contraer el timo. Y hubo un nombre imaginario para esta enfermedad imaginaria. Y esto se llamó linfático estático, y esto era realmente una enfermedad imaginaria con una cura imaginaria. Si ustedes quieren mantener a sus niños saludables, hagan que sean irradiadas sus gargantas. Y pasó que junto a la glándula, esta otra glándula, la glándula que pueden radiar, y ustedes van a aumentar el riesgo de cáncer. Y antes de terminar con las estimaciones, debido al cáncer de tiroides, porque es una enfermedad imaginaria, hay algo increíble que va al sótano de la biblioteca de la Escuela de Medicina y que llena textos pediátricos donde se pueden leer páginas y páginas sobre este linfáricus y esta glándula famosa que tiene una serie de problemas con una estructura detallada de cuánta radiación para cuántos días, y se sientan y dicen, Dios, ¿qué hay en los textos ahora? Y no fue hasta los años 1930 que la primera investigación sobre el estrés mostró que la glándula de timo se puede reducir, y el primer investigador pediatra dijo, oh Dios, estábamos totalmente mal. En 1941, el primer texto en pediatría, un texto de Nelson en pediatría que se convirtió en la Biblia para los 50 años siguientes en Estados Unidos. Nelson era un residente de pediatría muy famoso, hizo la conexión y dijo, no hagan esto porque van a producir una cura desastrosa para una enfermedad que no existe. Y les hablo de esto porque les garantizo que en Estados Unidos, si lo hago en uno de los lugares menos afortunados del país, la gente viene y me dice, en los años 50 o 60, cuando era niño, mis padres tuvieron que ser radiados y mi hermana murió de cáncer de tiroides. Esto es una historia sorprendente en la historia de medicina. ¿Qué tipo de conclusiones podemos alcanzar con esto y hacer sentido para esta conferencia? Lo primero es que este cuento de precaución es que hacemos ciencia, estamos muy orgullosos, y todas las cosas que descubrimos y que nos publican, y hasta podemos tener esto en libros. Y hace 50 o 60 años, ¿quién iba a estar juntando arañas en la biblioteca de una escuela de medicina diciendo, oh Dios, ¿cómo pudieron haber hecho esto? Lo importante es que esta persona que hizo estos estudios y estuvo completamente mal con esta enfermedad imaginaria, era muy listo, compasionado, e hizo un error inevitable. ¿Qué lecciones obtenemos de esto? Bien, podemos tener una muy ambiciosa, que si hay algo que está mal en el mundo cuando los bebés mueren porque sus glándulas se encogen, esto puede ser demasiado pedir en el mundo. Si podemos pensar en esto en Estados Unidos, pero algo un poco más razonable sería que si podemos morir igualmente, o si tenemos iguales oportunidades de morir, y esto es algo importante. Otra lección de esto, estos días hacemos ciencia si no lo hacemos con una máquina de $1 millón y no estamos secuenciando el genoma de alguien y trasplantamos algo. Nadie te habla porque no eres un científico verdadero, y la noción de que un científico importante esté trabajando en algo tonto como qué tan grande es un órgano, eso es ridículo. Pero podemos ver aquí que a veces necesitamos gente inteligente y cuidadosa con cosas que parecen muy simples, más que el tamaño de un órgano, porque si cometemos un error vamos a crear un desastre. Pero finalmente, la lección más importante es la que no tiene que ver con glándulas o con medicina, pero con todo en nuestro dominio aquí, que es tengan cuidado, muy cuidadosos cuando decidan qué saben
lo que es normal, porque el segundo que ustedes piensan lo que es normal, pueden destruir para siempre su capacidad de ver algo más y ver qué es realmente, objetivamente. Estoy muy contento de ver que todos estén pensando en cosas y muchas gracias.